Día 164. Segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar a los 16 años en Judá, cuando Jeroboam ya tenía 27 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 52 años. Su madre, que era de esa ciudad, se llamaba Jecolías. Azarías obedeció a Dios en todo, al igual que lo hizo su padre Amasías. Sin embargo, no quitó los pequeños templos de las colinas en los que la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los dioses. Por eso Dios castigó a Azarías haciendo que se enfermara de lepra, y eso le obligó a vivir, hasta el día de su muerte, en un lugar aparte dentro del palacio. Su hijo Jotam se encargó de gobernar al pueblo. Todo lo que hizo Azarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Jotam reinó en su lugar. Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías tenía ya 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado solo duró 6 meses. Zacarías no obedeció a Dios, tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, se puso en contra de Zacarías y lo atacó en Ibleam, donde lo mató y luego reinó en su lugar. Todo lo que hizo Zacarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplió lo que Dios le había prometido a Jehú: tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos reinarán en Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar cuando Osías tenía ya 39 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria, y su reinado solo duró un mes. Pues Menahem, hijo de Gadi, vino desde Tirsá, atacó a Salum y lo mató. Así fue como Menahem se convirtió en rey de Israel. Todo lo que hizo Salum y su rebelión en contra de Zacarías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. En ese tiempo, Menahem atacó a la ciudad de Tibsaj y desde Tirsá se apoderó de todo lo que había en ella y sus alrededores. También mató a todos sus habitantes, incluyendo a las mujeres embarazadas, porque no quisieron que fuera su rey. Menahem, hijo de Gadí, comenzó a reinar sobre Israel cuando Azarías tenía ya 39 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 10 años. Menahem no obedeció a Dios, pues nunca dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En ese tiempo, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país. Entonces Menahem le regaló 33,000 kilos de plata para que lo dejara mantener el control de Israel. Para conseguir la plata, Menahem obligó a todos los ricos a pagar un impuesto de más de medio kilo de plata cada uno. Entonces Tiglat-Pileser se regresó a su país. Todo lo que hizo Menahem está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, su hijo Pecaías reinó en su lugar. Pecaías, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel cuando Azarías tenía ya 50 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 2 años. Pecaías desobedeció a Dios, pues nunca dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de los jefes del ejército, llamado Pekah, hijo de Remalías, se puso en contra de Pecaías. Con la ayuda de 50 hombres de Galad, fue al palacio y allí mató a Pecaías y también a 2 hombres más llamados Argob y Arie. Así fue como Pekah se convirtió en rey de Israel. Todo lo que hizo Pecaías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Israel cuando Azarías tenía ya 52 años de gobernar en Judá.
La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 20 años. Pekah no obedeció a Dios, pues no dejó de cometer los mismos pecados con los que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En ese tiempo llegó Tiglat-Pileser y conquistó las ciudades de Lión, Abel Bet Maacá, Hanao, Quedes, Asaor, Galad, Galilea y toda la región de Neftalí. A los habitantes de esos lugares se los llevó prisioneros. Entonces Oseas, hijo de Elá, se puso en contra de Pekah y lo mató. Así fue como Oseas se convirtió en rey de Israel cuando Jotam, hijo de Osías, tenía ya 20 años de gobernar en Judá. Todo lo que hizo Pekah está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotam, hijo de Osías, comenzó a reinar en Judá a los 25 años, cuando Pekah tenía ya 2 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Jotam obedeció a Dios tal y como lo había hecho su padre Osías. Jotam construyó el portón superior del templo de Dios. Sin embargo, no quitó los pequeños templos de las colinas en los que la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso a los dioses. Todo lo que hizo Jotam está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Por ese tiempo, Dios comenzó a enviar a Resín, rey de Siria, y a Pekah, rey de Israel, a luchar contra Judá. Cuando Jotam murió, lo enterraron en la ciudad de David, en la tumba de sus antepasados. Su hijo Ahazás reinó en su lugar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16. Ahaz, hijo de Jotam, comenzó a reinar en Judá a los 16 años, cuando Pekah ya tenía 17 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 16 años. Tampoco siguió el ejemplo de su antepasado David, sino que desobedeció a Dios, tal como lo habían hecho los otros reyes de Israel. Ahaz mandó a quemar a su hijo como un sacrificio en honor de un dios falso, y así siguió la costumbre vergonzosa de las naciones que Dios había expulsado del territorio israelita. También ofreció sacrificios y quemó incienso a los dioses en los pequeños templos de las colinas y bajo la sombra de los grandes árboles. Para aquel tiempo, Resín, rey de Siria, había recuperado para su país la ciudad de Elat y había expulsado de ella a los de Judá. Hasta el momento en que esto se escribió, los sirios continuaban viviendo allí. Después de esto, Resín y Pekah, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén con el fin de atacarla. Sin embargo, aunque rodearon la ciudad, no pudieron vencer a Ahaz. Entonces Ahaz tomó oro y plata del templo de Dios y del tesoro del palacio y se lo envió de regalo a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, junto con este mensaje: Yo soy tu humilde servidor y solo en ti encuentro protección. Ven y líbrame de los reyes de Siria y de Israel, pues me están atacando. Tiglat-Pileser decidió ayudar a Ahaz y atacó la ciudad de Damasco, capital de Siria. Conquistó la ciudad, mató al rey Resín y luego se llevó prisioneros a los habitantes y los dejó en Cuir. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, vio un altar que había allí y le gustó. Entonces le envió al sacerdote Urías un dibujo exacto de ese altar con todos sus detalles. Urías construyó un altar siguiendo las instrucciones que Ahaz le había mandado y lo terminó antes de que éste regresara. Cuando Ahaz regresó de Damasco, fue a ver al altar y ofreció un sacrificio sobre él. Presentó además una ofrenda de cereales y sobre el altar derramó vino y un poco de la sangre de los sacrificios de reconciliación. Después de esto, Ahaz quitó el altar de bronce que estaba frente al templo de Dios y lo puso a un lado, y en su lugar puso el altar que había mandado a construir. Luego Ahaz le ordenó al sacerdote Urías:
Usa el altar que acabas de construir para ofrecer los sacrificios de la mañana, la ofrenda de cereales de la tarde, los sacrificios de animales quemados y las ofrendas de cereales y de vino de todo el pueblo. Luego rocía ese altar con la sangre de los animales sacrificados. El altar de bronce lo usaré solo para consultar a Dios. El sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Ahaz le ordenó. Después el rey quitó los 10 recipientes de bronce y el gran tanque de agua que estaba encima de los toros de bronce y lo colocó sobre una base de piedra. También quitó del templo la sala especial que solo se usaba los sábados para la adoración y quitó la entrada exterior reservada para el rey. Hizo todo esto con el fin de agradar al rey de Asiria. Todo lo que hizo Ahaz está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió lo enterraron en la ciudad de David, en la misma tumba de sus antepasados. Su hijo Ezequías reinó en su lugar. Gálatas 2. 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que, a escondidas, se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues queríamos que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no lo son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados los líderes más importantes de la iglesia, se dieron cuenta de ese privilegio que Dios me había dado. Entonces quedamos de acuerdo en que Bernabé y yo anunciaríamos la buena noticia a los que no son judíos y que ellos la anunciarían a quienes sí lo son. Y para mostrarnos que estaban de acuerdo, nos dieron la mano. La única condición que nos pusieron fue que no dejáramos de ayudar a los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y eso es precisamente lo que he estado procurando hacer. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía. Pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo, porque les tenía miedo. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos y hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y les dije, tú, que eres judío, has estado viviendo como si no lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Todos nosotros somos judíos desde que nacimos y no somos pecadores como los que no son judíos. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores, como la gente de otros países, ¿vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Si yo digo que la ley no sirve,
pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Para la ley estoy muerto y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.